Bien, volvemos con más Miradas de Radio. Teníamos una nota pactada ahora, ¿no? Una conversación. Sí, está en línea de teléfonos con nosotros nuevamente María de los Ángeles Rosón, abogada especialista en Derecho Administrativo y maestranda en Derecho Público. Bueno, una persona además también muy requerida por los medios en Bahía Blanca, pero está para conversar y para charlar con nosotros. Muchas gracias por tu valioso tiempo. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Un saludo para todo el equipo. Bien, bueno, nos habías propuesto conversar un poco sobre el odio como delito, sobre manifestaciones también que generaran, que provocaran odio, que despertaran el odio en la sociedad. Justamente hoy fue noticia también un músico que tuiteó que tuvo dichos xenófobos contra hermanos de países limítrofes también. Leo García, exactamente, quien fuera en su momento guitarrista de Cerati. Así que, bueno, justo fue un tema también muy oportuno para conversar. Así que te escuchamos. Bueno, elegí este tema y se los propuse porque en la ciudad hemos tenido en el año pasado algunas manifestaciones. En la plaza fue una, ¿verdad? Exactamente. Antisemita. Una fue en la plaza, sí. Una fue en el mes de diciembre, en la plaza, en los momentos en que se estaba realizando un acto del encendido de velas de Hanukkah, ¿no?, por la comunidad judía, y una persona de manera violenta prefirió insultos antisemitas, ¿verdad? Pero antes de eso ya habíamos tenido otra manifestación en el local del partido Frente de Todos. Allí hubieron pintadas con signos antisemitas. Bueno, esta situación que me parece que amerita una reflexión y también por parte de los medios de comunicación, ¿no?, para darle difusión a estos temas que me parece que son tan trascendentales, que tienen que ver con el tejido de la sociedad, ¿no es cierto? Son manifestaciones repudiables que ponen de alguna manera en alerta a la ciudad, porque creo que amerita un enfoque no solo desde nuestro lugar, sino ver qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque parece que la globalización también se manifiesta en las expresiones antisemitas, xenofóbicas, en los discursos de intolerancia, ¿no?, de manifestaciones neonazis o fascistas, discriminatorias. Entonces, creo que hay un síntoma social, por lo menos en Bahía Blanca, que también ha llegado a Bahía Blanca, que este síntoma requiere un diagnóstico de todos y de todas, pero principalmente por parte de las autoridades públicas, ¿no?, de quienes dirigen los destinos de los países. Esto de los discursos del odio se trata de ideas que son extremas, ¿no?, y que muchas veces van acompañadas de plataformas políticas, inclusive de extrema derecha. Sí, además hay que cortarlos de raíz también, porque alguna vez un loco en Alemania empezó en un bar con 20 borrachos. Claro. Bueno, se dan desde de diferente tipo, ¿no es cierto? El problema es cómo esto cómo va en escalada y cómo muchas veces son utilizadas inclusive políticamente estos posicionamientos. Pero a lo que se apunta, digamos, con tratar de mitigar estos discursos de odio, no solamente es a la defensa de la dignidad y de la humanidad, sino que también a preservar la democracia en sí misma, ¿no es cierto?, la estabilidad política, la estabilidad democrática. Entonces, son temas que de mucha importancia para poder localizar cuándo se producen y de qué modo se los enfrenta o no se los enfrenta y se los deja hacer, ¿no?, de acuerdo al sistema jurídico y político de cada país. Pero yo decía que va en escalada porque lo que vimos, por ejemplo, en Francia, que hay una de las comunidades judías más numerosas, el mismo gobierno informó que en un año aumentó el 69%
aumentaron los actos antisemitas, ¿no? Y bueno, esto en Europa es un problema que está en auge, pero no solamente con las comunidades judías, por supuesto también con afrodescendientes, con inmigrantes, con indígenas, con personas con cuestiones de color de piel, por cuestiones de sexo, con las comunidades gitanas y romanas. Es decir, hay un sinfín de manifestaciones en el mundo que dan cuenta de estos actos discriminatorios y que atentan contra la dignidad y contra la tolerancia. Buen día, María Ángeles. Mauro Senesi te saluda. Y recién Hola, comentabas una palabra clave que creo es donde se juega, que es la palabra democracia, y muchos de estos grupos que utilizan las redes sociales, que parece ser el terreno fértil para estos discursos, se esgrimen y se escudan que la democracia es el lugar donde se tiene que garantizar la libertad de expresión. Entonces aquí te pregunto, ¿cuándo la libertad de expresión y cuándo es un discurso de odio, y quién tiene la autoridad para diferir o poner esa línea y generar que se censuren, dicen algunos, o otros se regulen estos discursos? ¿En qué momento y quién es la autoridad, el que tiene la competencia para establecer qué es un discurso de odio y qué es libertad de expresión? Claro, bueno, por supuesto, estos discursos, estas manifestaciones están vinculadísimas con la libertad de expresión, es decir, en un lugar en donde hay un derecho a la libertad de expresión en un país, debería tolerarse cualquier tipo de manifestación, inclusive aquellas que vayan en contra a la dignidad de un grupo minoritario, ¿no? Ese es el planteo. Y bueno, esto es de acuerdo, para poder responderte esto tengo que decirte que es de acuerdo a los países que estemos mirando, es decir, de dónde partimos con el análisis, donde hay un discurso, cómo se enfrenta, digamos, el discurso del odio. Hay dos grandes sistemas, uno es el sistema americano y otro es el europeo. En el sistema europeo, o sea, dentro de los países europeos, esto se enfrenta teniendo en cuenta la situación de la víctima, es decir, teniendo en cuenta la protección hacia la víctima, ¿no? Entonces el límite a la libertad de expresión tiene esto de el daño hacia la víctima, ¿no? Porque están relacionados estos discursos con el holocausto, ¿no? Con la perspectiva de la víctima y con la necesidad de protección de la víctima, ¿no? Entonces, en ese contexto, analizándolo en el contexto de los países europeos, el límite está allí. Una historia muy pesada tiene Europa respecto al antisemitismo, entonces. Claro, exactamente, pero además hay una necesidad de reivindicación con las víctimas, ¿no? Claro. Esto no parte solo de Alemania, sino de todos los países europeos. Entonces, esta forma de reivindicación es el reconocimiento, y el reconocimiento a la víctima también a través de la legislación del delito de odio. Una cosa es el discurso de odio, que son estas manifestaciones, y otra cuestión distinta es cuando ya estas manifestaciones entran dentro de un tipo penal, dentro del código penal de los países, ¿no? Nosotros tenemos en Europa, en muchos países, por ejemplo España, que es el que yo más conozco la legislación, los delitos de odio, por ejemplo, en el año 2015 se hizo una reforma y se introdujeron los delitos de opinión. Entonces está el delito de incitación a la discriminación, al odio, a la violencia, y también la apología del genocidio y la negación del holocausto. Es decir, quien justifique actos de genocidio o niegue el holocausto está cometiendo un delito. Entonces lo que vemos es que en este sistema también, digamos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que digamos, está dentro del ámbito del Consejo Europeo, insta a que todos los países, que son, bueno, lo comprenden 47 países, instan que estos países en sus legislaciones penales contengan el delito del odio. Entonces ahí hay un claro límite a la libertad de expresión.
Ahora, después tenemos lo otro, que el otro sistema, que es el sistema norteamericano, que por supuesto tiene una cultura, una historia política liberal. Y entonces allí cualquier forma de mitigación de la libertad de expresión, de recorte o de límite de la libertad de expresión, es entendido como una manifestación antidemocrática. Entonces ahí el Estado no tiene nada que hacer, no tiene nada que regular, ¿no? Claro. Ahí se tolera al intolerante, ¿no? En términos, hay un autor, Alcázar Guirao, que habla de la tolerancia al intolerante, ¿no? De las sociedades. Bueno, a pesar que Estados Unidos tuvo también su historia con cuestiones de discriminación y demás, que no llegando a un genocidio como fue en Alemania, pero también larga tradición de esclavitud y demás. El Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. Fue un momento neonazi. Sí, claro, y también hasta el año 1969 no se podía hablar del comunismo. Claro, teníamos... Y a partir de ahí, o sea, la libertad de expresión estaba cegada por los vicios comunistas. El macartismo. Bueno, luego se cambió la historia, ¿verdad? En relación a eso. Pero sí, a pesar de esto y a pesar de que muchísimas manifestaciones se dan, y las conocemos desde este país, pero a pesar de ello, la raigambre cultural libertaria hace que se tolere y que no haya legislación que repudie estos actos. Y ya que mencionas... Entonces, respondiendo a tu pregunta, si no estamos analizando las redes sociales y los actos discriminatorios o xenófobos y demás, en el contexto de Norteamérica, como lo podemos ver con Trump, con lo que sucedió y demás, bueno, pues allí no habría represión. Es más, el Tribunal el Tribunal norteamericano ha manifestado en muchas ocasiones que las redes sociales son un foro democrático. A diferencia, por ejemplo, de lo que dice la ONU, que esta semana fue noticia Myanmar, pero hace 2-3 años hubo un gran genocidio contra una minoría rohingya, son una tribu de ese país, de la ex colonia británica, que nosotros la conocemos más como Birmania, y hace 2 años... El caso está en el tribunal, está en La Haya. Claro, y la ONU dijo que fue Facebook una de las plataformas donde más se incentivaba al odio y más se legitimó el accionar de las Fuerzas Armadas, incluso de una primer ministra que era la comandante en jefe, que ganó el premio Nobel, y eso, bueno, generó disputas internacionales y ahora genera este golpe de Estado, pero la ONU dice que Facebook precisamente es un lugar, una red social donde se permite o se expande los discursos de odio, se generan estas intolerancias. Ahora, yo te hago una consulta. ¿Qué crees que cambió para que Facebook hace 2 años fuera tan permisivo con Myanmar y no con Donald Trump, que incluso Europa, que vos recién comentabas que tienes totalmente una mirada diferente, Angela Merkel cuestionó esta medida de Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, de censurar y cerrar la cuenta de Trump? ¿Qué crees cuál fue el cambio, el clivaje ahí que hizo que se cambiaran estas posturas? Bueno, puede haber sucedido el respeto a esta localidad, que es lo que te estoy diciendo, ¿no? Son distintos enfoques. Es decir, en las cuestiones de Norteamérica que han sucedido en las redes sociales con Donald Trump, está clarísimo que que hay, digamos, una libertad de expresión por sobre todas las cosas, pero quizá yo no puedo decir exactamente qué es lo que haya sucedido, pero puedo entender que hay un cambio de mirada por estos acontecimientos que vos relataste, ¿no? Un cambio conservador. Yo no puedo decir que sea por una conciencia social, porque Facebook ha tenido una demostración de mayor conciencia social, no lo podría decir. Quizá habría algún interés económico que nosotros desconocemos.
se me escapa, digamos, para el análisis cuáles fueron los fundamentos. Lo puedo decir desde un lugar bastante alejado, ¿no? Viéndolo desde ese lugar, ojalá, y el deseo sería que tenga que ver con una mayor conciencia social de lo que son este tipo de delitos y de las responsabilidades que ello podría implicar. Pero subrepticiamente puede haber alguna cuestión política por detrás. Tengo una pregunta, Carlos Reyes es mi nombre, no me acuerdo si me presenté o no. Argentina, ¿a qué modelo se plega? Creo que somos bastante liberal ahí en ese sentido. No, a ver, tenemos calumnias e injurias en el Código Penal y no hay mucho más ahí, porque, por ejemplo, el negacionismo de los 70 no está penado, más allá de que quizás socialmente sí. Y después otras formas de castigar no hay. Sí puede estar regulado, por ejemplo, lo que son no revelar la identidad de los menores de edad en algún caso que los involucre. Se ha hablado también de casos acá, como hay un caso muy famoso, el caso Ponseti de Balbín, que fue cuando fotografiaron al radical, al referente radical internado. Hubo un caso también que involucró a Joaquín Morales Solá. Creo que fue la recepción de la teoría de la real malicia en Argentina, pero no hay regulaciones. Judicialmente no llegó, perdón, María Ángeles que me meta, pero sí. Una imagen que fue asquerosa, horrible, fue la de Diego Maradona cuando lo estaban enterrando y estaba todos los drones buscando esa imagen. Eso me parece, no sé si ha llegado judicialmente ese punto, pero esa imagen me pareció muy grotesca. Muy grotesca, sí. Sí, absolutamente. Bueno, en Argentina nuestra tradición constitucional está basada en el liberalismo, ¿no? En la Constitución norteamericana. Esa desde allí, digamos, vienen nuestras bases, digamos, constitucionales. Es verdad que no tenemos una regulación concreta, por ejemplo, del delito del odio, como lo tiene España en contra del genocidio, ¿verdad? O respecto de ciertas cuestiones de nuestra propia historia. Eso no está muy bien lo que decir. Lo que nosotros tenemos es en nuestra legislación, tenemos la ley 2359, que es la ley antidiscriminatoria, que lo que hace es implementar el tipo penal de conducta antidiscriminatoria y ser sancionada como un delito penal, y además aumenta las penas de cualquier delito cuando la motivación de la comisión para la comisión de ese delito está basada en cuestiones de xenofobia, discriminación, racismo, cuestiones étnicas, religiosas, físicas y demás. Entonces, sí, lo que tenemos es esta ley que de alguna manera viene a introducir el tema, y después lo tenemos, por supuesto, en determinados delitos, por ejemplo, en el delito de asociaciones terroristas, de asociaciones ilícitas y terroristas. Ahí también en el Código Penal se habla de el tipo penal contiene un plan que esté destinado a la propagación del odio o del odio religioso o del odio étnico. Digamos, ese es nuestro margen legal, ¿verdad? Bien. Si vos me preguntás, ¿sería necesario que esto se amplíe? Yo entiendo, y esto es desde mi humilde opinión, entiendo que debería ampliarse. Principalmente tomando como ejemplo este delito de odio contra la negación o la propagación del genocidio, ¿no? Porque entiendo que como sociedad le debemos a la comunidad judía mucho. Bueno, y a nuestra sociedad mucho en este sentido, ¿no? Así que entiendo que debería ser. Estamos Pero ya... también, sí. Perdón, estamos ya sobre el informativo. Bueno. ¿Algo más en el tintero quedó?
No, yo quería contarles que como política pública el año pasado se dictó una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Nación, en donde se adhiere a la definición de antisemitismo que fue suscripta por la Alianza Internacional del Recuerdo del Holocausto en el año 2016. Allí los 31 países que conforman esa alianza emitieron una definición a los fines de que sea interpretativa y que los diferentes países tomen esta definición, y así lo hizo el gobierno este año. Y en Bahía Blanca también hubo una ordenanza donde se estableció como forma, como concepto, digamos, en el ámbito municipal, esta definición de antisemitismo. Esto me parece muy importante, lo quería decir antes de terminar, pero claro que entiendo que las simples declaraciones, entiendo que esta es una declaración muy importante porque además lo gestionó la Asociación Israelita, la Filial de la Talla, el Neidrit de Bahía Blanca, bueno, fueron estas organizaciones que pidieron al Consejo Deliberante que se sancione. Me parece esto muy importante, pero me parece insuficiente. Creo que además esto tiene que ir acompañado de políticas públicas fuertes y sostenidas en el tiempo para mitigar el antisemitismo, los discursos de odio en general, la xenofobia, la violencia y la discriminación. Bien, bueno, te agradecemos el contacto, nos encontramos dentro de 15 días entonces. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Bien, ahí pasaba la palabra de la doctora María de Los Ángeles Rosón. Nosotros vamos al informativo y ya volvemos. AM 1080, LU3, transmitiendo desde sus estudios, ubicados en la Madrid 116, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, República Argentina. LU3, AM 1080.